Muy bien, ahora preguntas. Por favor, no hagan declaraciones. Solo hagan preguntas, porque somos muchos y no tenemos tanto tiempo. ¿Por dónde empiezo? Empezaré por el lado izquierdo. Tengo preferencia por la izquierda. Sí, tú. Ben. Sí, adelante. Gracias, Jeffrey Sachs. Desde la República Checa nos alegra tenerte aquí. Tenemos un problema. Fuimos maldecidos por una bruja que le dijo a la UR, y la UR está enredada, así que no mejorará hasta 2029. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros, los centroeuropeos, mientras tanto, especialmente si los alemanes no votan lo suficiente por Sarah Wagenknecht? Se supone que debemos crear algún tipo de neutralidad para Europa Central. ¿Es sugeras Rosums? En primer lugar, todos mis nietos son checos, quiero que lo sepas. Y Sonia nació en Chequia y es ciudadana checa, así que estamos muy orgullosos. Soy el cónyuge acompañante en esto, pero quiero ser checo. Europa necesita tener una política exterior que sea una política exterior europea y necesita ser una política exterior realista. Realista no es odio, realista es realmente tratar de entender ambos lados y negociar. Hay dos tipos de realistas, realistas defensivos y realistas ofensivos. Mi querido amigo John Mearsheimer, que es un realista ofensivo, somos muy buenos amigos y lo quiero, pero creo más que él en que hablas con el otro lado y encuentras una manera de llegar a un entendimiento. Y así, básicamente, Rusia no va a invadir Europa. Este es el punto fundamental. Puede llegar hasta el río Dnieper. No va a invadir Europa. Pero hay problemas reales. But there are real issues. The main issue for Russia. El principal problema para Rusia era Estados Unidos, porque Rusia, como una gran potencia y la mayor potencia nuclear del mundo, estaba profundamente preocupada por la unipolaridad de Estados Unidos desde el principio. Ahora que esto aparentemente está llegando a su fin, Europa tiene que abrir negociaciones directamente con Rusia también, porque Estados Unidos rápidamente perderá interés y van a convivir con Rusia durante los próximos miles de años. Bien, entonces, ¿qué quieren? Quieren asegurarse de que los estados bálticos estén seguros. Lo mejor para los estados bálticos es detener su rusofobia. Esto es lo más importante. Estonia tiene alrededor del 25% de ciudadanos rusos o ciudadanos de habla rusa, rusos étnicos. Letonia, lo mismo. No provoquen al vecino, eso es todo. Esto no se escucha. Realmente no se escucha. This is not heard. It really isn't heard. And again, I want to explain my point of view. Y nuevamente quiero explicar mi punto de vista. He ayudado a estos países de los que estoy hablando, tratando de aconsejar. No soy su enemigo. No soy un títere de Putin, no soy un apologista de Putin. Trabajé en Estonia. Me otorgaron, creo que es el segundo honor civil más alto que un presidente de Estonia puede conceder a un no nacional porque diseñé su sistema monetario para ellos en 1992. Así que les estoy dando un consejo. No se paren ahí, Estonia, y digan que queremos desintegrar a Rusia. ¿Están bromeando? No lo hagan. Esta no es la forma de sobrevivir en este mundo. Se sobrevive con respeto mutuo, de hecho. Se sobrevive en la negociación. Se sobrevive en la discusión. No prohíban el idioma ruso. No es una buena idea cuando el 25% de su población tiene el ruso como su primer idioma. No está bien, incluso si no hubiera un gigante en la frontera. No sería lo correcto. Tendrías el idioma como lengua oficial. Tendrías el idioma en la escuela primaria. No antagonizarías a la Iglesia Ortodoxa rusa. Así que básicamente necesitamos comportarnos como adultos. Y cuando digo constantemente que están actuando como niños, Sonia siempre me dice que eso es injusto para los niños, porque esto es peor que los niños. Tenemos una nieta de 6 años y un nieto de 3 años, y ellos realmente se reconcilian con sus amigos. Y no les decimos, vayan, ridiculícenlos mañana y todos los días. Les decimos, vayan a darles un abrazo
y vayan a jugar. Y lo hacen. Esto no es difícil. Por cierto, bueno, de todos modos no insistiré en el punto. Gracias. Así que elijan un nuevo gobierno. No, no debería decir eso. Todo lo que debería decir es cambiar la política. I shouldn't say that. All I should say is change policy. I don't want to have a politically. Does that work? Yeah. Hi, my name's Kira. I'm a reporter with the Brussels Times. ¿Funciona eso? Sí. Hola, me llamo Ciara. Soy reportera del Brussels Times. Gracias por la charla fascinante, Geoffrey. Solo quería preguntarte sobre las declaraciones de Trump acerca de querer que los miembros de la OTAN aumenten su gasto en un 5%. Ahora estamos viendo a muchos países apresurándose para demostrar que van a hacerlo, incluida Bélgica. Dado que Bélgica es también la sede de la OTAN, quería preguntar si la respuesta y a esas declaraciones por parte de los miembros de la OTAN. Gracias. We don't see exactly eye to eye on this question, No vemos exactamente las cosas de la misma manera en esta cuestión. Así que permíteme darte mi propia opinión. Mi primera recomendación, con todo respeto a Bruselas, es trasladar la sede de la OTAN a otro lugar. Lo digo en serio, porque una de las peores partes de la política europea en este momento es una completa confusión entre Europa y la OTAN. Son completamente diferentes, pero se han convertido en exactamente lo mismo. Europa es mucho mejor que la OTAN, en mi opinión. La OTAN ya ni siquiera es necesaria. Yo la habría terminado en 1991, pero como Estados Unidos la veía como un instrumento de hegemonía, no como una defensa contra Rusia, continuó después. it continued afterwards. But the confusion of NATO and Europe. Pero la confusión de la OTAN y Europa es mortal porque expandir Europa significaba expandir la OTAN. Punto. Y estas deberían haber sido cosas completamente diferentes. Así que este es el primer punto. Mi propia opinión, nuevamente, con todo respeto a Michael, solo tuvimos una breve conversación al respecto, es que Europa debería básicamente tener su propia política exterior y su propia seguridad militar, su propia autonomía estratégica, la llamada. Y debería, estoy a favor de eso, disolvería la OTAN y tal vez Trump lo haga de todos modos. Tal vez Trump invada Groenlandia. ¿Quién sabe? Entonces realmente vas a descubrir lo que significa la OTAN. Who knows? Then you're really going to find out what NATO means. So, I do think that Europe. Así que creo que Europa debería invertir en su seguridad. 5% es extravagante, ridículo, absurdo, completamente absurdo. Nadie necesita gastar una cantidad así. Probablemente entre 2 y 3% del PIB, bajo las circunstancias actuales. Lo que haría, por cierto, es comprar producción europea. Porque en realidad, extrañamente, desafortunadamente en este mundo, y es una verdad verdadera, pero es desafortunado, así que no lo estoy defendiendo, mucha innovación tecnológica surge del sector militar, porque los gobiernos invierten en el sector militar. Así que Trump es un vendedor de armas, ¿entiendes eso? Está vendiendo armas americanas, está vendiendo tecnología americana. He is selling American technology. Vance told you a few days ago, don't even... Vance te dijo hace unos días que ni siquiera pienses en tener tu propia tecnología de IA. Así que, por favor, entiende que este aumento en el gasto es para los Estados Unidos, no para ti. En este sentido, estoy completamente en contra de ese enfoque, pero no estaría en contra de un enfoque en el que Europa gaste del 2 al 3% del PIB en una estructura de seguridad europea unificada e invierta en Europa y en tecnología europea, y que no sean los Estados Unidos quienes dicten el uso de la tecnología europea. Es muy interesante. Es Países Bajos el que produce las únicas máquinas para semiconductores avanzados, litografía ultravioleta extrema. Extreme ultraviolet lithography. It's ASML. But America determines es ASML. Pero Estados Unidos determina cada política de ASML. Los Países Bajos ni siquiera tienen una nota al pie. No lo haría si fuera tú, entregar toda la seguridad a Estados Unidos. No lo haría. Tendría tu propio marco de seguridad para que también puedas tener tu propio marco de política exterior. Europa representa muchas cosas que Estados Unidos no representa. Europa representa la acción climática. Por cierto, con razón,
porque nuestro presidente está completamente loco en esto. Y Europa representa la decencia, la socialdemocracia como un ethos. No estoy hablando de un partido, estoy hablando de un ethos de cómo ocurre la igualdad de vida. Equality of life occurs. Europe stands for multilateralism. Europe stands for... Europa representa el multilateralismo. Europa representa la Carta de la ONU. Los Estados Unidos no representan ninguna de esas cosas. Sabes que nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, canceló su viaje a Sudáfrica porque en la agenda estaban la igualdad y la sostenibilidad, y él dijo, no me voy a meter en eso. Eso es un reflejo honesto del profundo libertarianismo anglosajón. El igualitarismo no es una palabra en el léxico estadounidense. ¿Desarrollo sostenible? Para nada. Probablemente sepas, por cierto, que de los 193 Estados miembros de la ONU, 191 han presentado planes de ODS como revisiones nacionales voluntarias. 2 no lo han hecho: Haití y los Estados Unidos de América. 91 have had SDG plans presented as voluntary national reviews. 191. 2 have not. Haiti and the United States of America. The Biden administration wasn't even allowed to... La administración de Biden ni siquiera tenía permitido decir objetivos de desarrollo sostenible. El Tesoro tenía una política de no decir objetivos de desarrollo sostenible. Bien, menciono todo esto porque necesitan su propia política exterior. Publico un informe, 2 informes cada año. Uno, el Informe Mundial de la Felicidad, y 18 de los 20 principales países, si no recuerdo mal, son europeos. Esta es la más alta calidad de vida en todo el mundo. Así que necesitan su propia política para proteger esa calidad de vida. Estados Unidos está muy abajo en la clasificación. Y el otro informe, ¿dónde está mi colega Guillaume? Está en algún lugar de la sala. Ahí está. Guillaume Lafortune es el autor principal de nuestro informe anual de desarrollo sostenible. Y casi todos los 20 países principales son países europeos porque ustedes creen en estas cosas. Y por eso son los más felices, excepto en geopolítica, pero en calidad de vida. Así que necesitan su propia política exterior, pero no la tendrán a menos que tengan su propia seguridad. Simplemente no la tendrán. Y por cierto, 27 países no pueden tener cada uno su propia política exterior. Esto es un problema. Necesitan una política exterior europea y una estructura de seguridad europea. Y por cierto, aunque Michael me asegura que está muerta, yo era el mayor fan de la OSCE y creo que la OSCE es el marco adecuado para la seguridad europea. Realmente podría funcionar. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Sí, está bien. Bueno, gracias, profesor. Soy de Eslovaquia y mi primer ministro, Robert Fico, casi fue asesinado porque las opiniones que usted tiene son similares a las suyas. Sí, nosotros, como Eslovaquia, somos uno de los pocos países en la Unión Europea que habla con los rusos. Hace 2 meses estuve hablando con el señor Medvedev. En 2 semanas estaré hablando en la Duma con el señor Slutsky, quien es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Rusia en Moscú. Tal vez mi pregunta sea, ¿cuál sería su mensaje para los rusos en este momento? Porque según escuché, están en una ola victoriosa. No tienen razón para no conquistar el Donbass, porque ese es su objetivo de guerra. ¿Y qué puede ofrecerles Trump para detener la guerra de inmediato? ¿Cuál sería el mensaje para los rusos de su parte? Muchas gracias. Muchas cosas importantes están ahora sobre la mesa, y creo que la guerra terminará rápidamente por esto. Esto será al menos una bendición en un tiempo muy, muy difícil. Exactamente cuál será el acuerdo, creo que ahora es solo una cuestión de los temas territoriales. Es decir, si son los 4 oblasts completos, incluyendo todo Jersón y Zaporía, o si es en la línea de contacto y cómo se negociará todo esto. No estoy en la sala de negociaciones, así que realmente no puedo decir más. Pero la base será que habrá concesiones territoriales, neutralidad y garantías de seguridad para Ucrania, para todas las partes.
for Ukraine for all parties. There will be, at least with the U.S., an end of the... Habrá al menos con los Estados Unidos un fin a las sanciones económicas. Pero lo que cuenta, por supuesto, es Europa y Rusia. Creo que tal vez habrá una restauración de las negociaciones sobre armas nucleares, lo cual sería extraordinariamente positivo. Creo que hay temas tremendamente importantes para que Europa negocie directamente con Rusia. Y por eso instaría al presidente Costa y al liderazgo de Europa a abrir discusiones directas con el presidente Putin, porque la seguridad europea está en juego. Conozco a los líderes rusos, a muchos de ellos bastante bien. Son buenos negociadores y deberían negociar con ellos. Y deberían negociar bien con ellos. Les haría algunas preguntas. I would ask them some questions. I would ask them what are the security guarantees. Les preguntaría cuáles son las garantías de seguridad que pueden funcionar para que esta guerra termine permanentemente. ¿Cuáles son las garantías de seguridad para los estados bálticos? ¿Qué se debe hacer? Parte del proceso de negociación es realmente preguntar al otro lado sobre tus preocupaciones, no solo para saber lo que ellos saben, como crees que es cierto, sino realmente para preguntar. Tenemos un problema real, tenemos una preocupación real. ¿Cuáles son las garantías? Bueno, yo también quiero saber las respuestas. Por cierto, he conocido al señor Lavrov, al ministro Lavrov, durante 30 años. Lo considero un brillante ministro de Exteriores. Habla con él, negocia con él, obtén ideas, pon ideas sobre la mesa, pon ideas contrarias sobre la mesa. No creo que todo esto se pueda resolver solo con pura razón. Pure reason, because of oneself, you settle wars by negotiating. Resuelves las guerras negociando y entendiendo cuáles son los problemas reales, y no llamas mentiroso al otro lado cuando expresan sus problemas. Trabajas para entender cuáles son las implicaciones de eso para el beneficio mutuo de la paz. Así que lo más importante es dejar de gritar, dejar de incitar a la guerra y discutir con los homólogos rusos. Y no ruegues por estar en la mesa con Estados Unidos. No necesitas estar en la sala con Estados Unidos. Eres Europa. Deberías estar en la sala con Europa y Rusia. Si Estados Unidos quiere unirse está bien, pero rogar, no. Y por cierto, Europa no necesita tener a Ucrania en la sala cuando Europa habla con Rusia. Tienes muchos problemas directos. No entregues tu política exterior a nadie, ni a Estados Unidos, ni a Ucrania, ni a Israel. Mantén una política exterior europea. Esta es la idea básica. European foreign policy. This is the basic idea. Hans Neuhoff from the Southernists political group in this. Hans Neuhoff, del grupo político Southernists en este Parlamento. Alternativa para Alemania como partido político. En primer lugar, permítame agradecerle, señor Sachs, por estar aquí y compartir sus ideas con nosotros. Y tenga la seguridad de que muchas de sus ideas y las de su colega, John Mearsheimer, han sido bien recibidas por los grupos políticos aquí y se han integrado en nuestra agenda. Comparto ampliamente sus puntos de vista. Sin embargo, hay una pregunta sobre el relato histórico que dio, en la que me gustaría entrar en detalle. Esto concierne al comienzo de la expansión de la OTAN. Usted informó del sitio web, lo que Gorbachev escuchó, que hay muchas citas de Henscher, por ejemplo, que la OTAN no se moverá ni una pulgada hacia el este. Ahora, el Tratado 2+4 se firmó en septiembre de 1990, ¿verdad? En Moscú. Has been signed in September 1990, right, in Moscow. So at that point in time, the Warsaw Pact still existed. En ese momento, el Pacto de Varsovia todavía existía, y países como Polonia, Hungría y Chequia no formaban parte de las negociaciones para el Tratado 2+4. El Pacto de Varsovia se disolvió en julio de 1991 y la Unión Soviética se disolvió en diciembre de 1991. Así que nadie presente en las negociaciones podía hablar por Polonia, Hungría o Eslovaquia, diciendo que no intentarían convertirse en miembros de la OTAN una vez que la situación general hubiera cambiado. El contraargumento que debemos abordar es que fue la voluntad de estos países, Polonia, Hungría y Eslovaquia, que querían unirse a la OTAN debido a la historia que tenían con la Unión Soviética. Y por supuesto, Rusia todavía se percibía de alguna manera como sucesora de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo contrarrestas ese argumento?
as a follower of the Soviet Union. So how do you counter that argument? I have no doubt of why Hungary, Poland. No tengo duda de por qué Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia querían unirse a la OTAN. La pregunta es, ¿qué está haciendo Estados Unidos para lograr la paz? Porque la OTAN no es una elección de Hungría, Polonia, la República Checa o Eslovaquia. La OTAN es una alianza militar liderada por Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a establecer la paz de manera confiable? Si yo hubiera tomado esas decisiones en ese entonces, habría disuelto la OTAN por completo en 1991. Cuando esos países solicitaron unirse a la OTAN, les habría explicado lo que dijo nuestro secretario de Defensa, William Perry, lo que dijo nuestro principal estadista, George Kennan, y lo que dijo nuestro último embajador en la Unión Soviética, Jack Matlock. Ellos dijeron, bueno, entendemos sus sentimientos, pero no es una buena idea porque podría provocar una nueva guerra fría con Rusia. O así como lo haré por nombre. Cold War with Russia. So that's how I would have answered it. When those countries joined Cuando esos países se unieron en la primera ola, no creo que fuera tan trascendental, de hecho, excepto que era parte de un proyecto más grande. Y el proyecto ya se había delineado en 1994. Hay un muy buen libro de Jonathan Haslam, publicado por Harvard University Press, llamado Hubris, que ofrece una documentación histórica detallada paso a paso de lo que sucedió. Y realmente vale la pena leerlo. Pero el punto que realmente haría es que Ucrania y Georgia estaban demasiado lejos. Esto está justo al lado de Rusia. Esto es en el contexto de la completa desestabilización del marco nuclear. Esto es en el contexto de que Estados Unidos está colocando sistemas de misiles en las fronteras de Rusia. Si escuchas al presidente Putin a lo largo de los años, probablemente lo principal, si escuchas con atención, de lo que está preocupado es de los misiles a 7 minutos de Moscú. Is a decapitation strike. And this is very real. The US not only... Y esto es muy real. Estados Unidos no solo se asustaría, sino que se asustó cuando esto sucedió en el hemisferio occidental. Así que es la crisis de los misiles en Cuba al revés. Y afortunadamente, Nikita Khrushchev no se levantó y dijo, política de puertas abiertas del Pacto de Varsovia. Podemos ir a donde queramos. Cuba nos ha pedido, no es asunto de América. Lo que Khrushchev dijo es, Dios mío, no queremos guerra. Terminamos esta crisis. Ambos retrocedemos. Eso es lo que Khrushchev y Kennedy decidieron al final. Así que esta es la consecuencia real. Rusia incluso tragó, con mucho dolor, los estados bálticos. Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Son Ucrania y Georgia. Y es por la geografía. Es por Lord Palmerston, es por la Primera Guerra de Crimea, es por los sistemas de misiles que esta es la esencia de por qué hubo esta guerra. Thank you very much, Professor Sachs, for coming. Muchas gracias, profesor Sachs, por venir. Ha mencionado que la Unión Europea necesita formular su propia política exterior. En el pasado, la alianza franco-alemana fue un gran impulsor de esas políticas. Ahora, con la guerra en Ucrania, se podría decir que eso recibió una grieta. ¿Cree que en el futuro, cuando la Unión Europea vaya a formular esta nueva política exterior, estará nuevamente en el asiento delantero o deberían ser otros países u otros bloques los que intenten hacer ese cambio? Muchas gracias. Oh, es difícil. Es difícil porque, por supuesto, aún no tienes una constitución para Europa que realmente sustente una política exterior europea. Y no puede ser por unanimidad. Tiene que haber una estructura en la que Europa pueda hablar como Europa, incluso con algunas disidencias, pero con una política europea.
No quiero simplificar demasiado cómo llegar exactamente a eso, pero incluso con las estructuras que tienes podrías hacerlo mucho mejor negociando directamente. La primera isla es que tus diplomatas ser diplomáticos, no secretarios de guerra. Your diplomats should be diplomats, not secretaries of war. Honestly, that would go halfway, at least, to Honestamente, eso iría a mitad de camino, al menos hacia donde quieres ir. Un diplomático es un tipo de talento muy especial. Un diplomático está entrenado para sentarse junto al otro lado y escuchar, dar la mano, sonreír y ser agradable. Es muy difícil, es una habilidad, es entrenamiento, es una profesión, no es un juego. Necesitas ese tipo de diplomacia. Lamento que no estemos escuchando nada de eso. Solo haré un par de quejas. Primero, Europa no es la OTAN, como dije. Pensé que Stoltenberg era el peor, pero me equivoqué. Solo sigue empeorando. ¿Podría alguien en la OTAN, por el amor de Dios, sobre más guerra? for God's sake, about more war? And could NATO stop speaking for Europe? ¿Y podría la OTAN dejar de hablar por Europa y Europa dejar de pensar que es la OTAN? Este es el primer punto absoluto. En segundo lugar, lo siento, pero sus altos representantes vicepresidentes necesitan convertirse en diplomáticos. La diplomacia significa ir a Moscú, invitar a su homólogo ruso aquí, discutir. Esto no ha sucedido hasta ahora. Así que este es realmente mi punto. Ahora creo que Europa debería volverse más integrada y más unificada en los próximos años. Soy un firme creyente en la subsidiariedad. Así que estábamos discutiendo, no creo que la política de vivienda sea realmente la prioridad de Europa. Muchas gracias. Housing policy is really Europe's main issue. I think this can be handled at the local level or at the national level. I don't see it as a European issue, but I don't see foreign policy as being a 27-country issue. I see it being as a European issue. And I see security being at a European level. Y veo la seguridad a nivel europeo. Así que creo que las cosas necesitan ser reajustadas. Pero me gustaría ver más Europa para cuestiones verdaderamente europeas y tal vez menos Europa para cosas que son propiamente subsidiarias a Europa a nivel nacional y local. Y espero que tal evolución pueda tener lugar. Sabes, cuando el mundo habla de grandes potencias en este momento, hablan de Unidos, Rusia y China. Incluyo a India y realmente quiero incluir a Europa. También quiero incluir la Unión Africana y puede gigas de esos sirve. Pero estaba en la lista Europa para esta en el momento. Y esto se debe a que no hay una política exterior sport. And this is because there is no European foreign policy. Okay. Muchas gracias. Y muchas gracias, profesor, por este discurso tan valiente y claro que ha dado. Soy un eurodiputado de Luxemburgo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta guerra perdida? Perdimos la guerra. Ahora tenemos un futuro incierto para la OTAN. También tenemos claramente, como usted mencionó, la marginación de Europa. Tenemos un fortalecimiento de los países BRICS, que pueden ser rivales en muchos aspectos. Entonces, ¿habrá un futuro para un occidente colectivo en los próximos 20 o 30 años? Muchas gracias. No creo que exista un occidente colectivo. Creo que hay unos Estados Unidos y una Europa que en algunas áreas tienen intereses paralelos y en muchas áreas no tienen intereses paralelos. Quiero que Europa lidere el desarrollo sostenible, la transformación climática, la decencia global. Creo que si el mundo se pareciera más a Europa, sería un mundo más feliz, más pacífico y más seguro. Y longevidad y mejor comida, por cierto. Pero solo digo,
En cualquier caso, Europa tiene una vocación que es bastante diferente de la tradición estadounidense y francamente de la tradición anglosajona, porque han sido 200 años de hegemonía anglosajona o hegemonía aspiracional. Los británicos todavía creen que dirigen el mundo. Es asombroso lo que significa la nostalgia. Ni siquiera se detienen. En realidad es casi como un sketch de Monty Python. It's almost like a Monty Python skit, actually. But in any event. Pero en cualquier caso, ¿dónde estaba? Estoy pensando en Monty Python, cuando el caballero pierde todos sus miembros y dice, todo está bien, soy victorioso. Eso es Gran Bretaña, desafortunadamente. Y es realmente terrible. Así que no creo en el occidente colectivo, no creo en el sur global, no creo en... Todas estas geografías ni siquiera tienen sentido porque en realidad, sabes, miro mucho los mapas y el sur global está mayormente en el norte y el oeste ni siquiera está en el oeste. Y así que ni siquiera entiendo de qué se trata esto. Creo que podríamos estar en una verdadera era de abundancia si nos centráramos. Estamos en el mayor avance tecnológico en la historia humana. Es realmente asombroso lo que se puede hacer ahora mismo. Sabes, me maravilla el hecho de que alguien que no sabe nada de química ganó el Premio Nobel de Química porque es muy bueno en redes neuronales profundas. Un genio. Demis Hassabis. Demis Hassabis. They figured out protein folding. Descifraron el plegamiento de proteínas, en el que generaciones de bioquímicos pasaron toda su vida. Y ahora DeepMind descubrió cómo hacerlo. Ya sabes, con miles de proteínas. Tenemos amigos que dedicaron toda su vida a una proteína, amigos brillantes. Y ahora mira lo que podemos hacer. Lo mismo ocurre con la energía renovable. Como todo el mundo sabe, los precios han bajado más de 2 órdenes de magnitud, los costos. Podríamos transformar el planeta, podríamos proteger el sistema climático, podríamos proteger la biodiversidad, podríamos asegurar que cada niño reciba una buena educación, podríamos hacer tantas cosas maravillosas ahora mismo. ¿Y qué necesitamos para eso? En mi opinión, necesitamos paz, lo más importante. Y mi punto básico es que no hay razones profundas para el conflicto en ningún lugar. There are no deep reasons for conflict anywhere. As every conflict I study is just... Cada conflicto que estudio es solo un error. No estamos luchando por Lebensraum. Esa idea que vino de Malthus y se convirtió en una idea nazi siempre fue incorrecta. Fue un error intelectual fundamental. Un error intelectual, por cierto, porque los principales científicos adoptaron la idea de que teníamos guerras raciales, guerras nacionales y guerras de supervivencia porque no tenemos suficiente en el planeta. Como economista, puedo decirte que tenemos suficiente en el planeta para el desarrollo de todos. Suficiente. No estamos en conflicto con China, no estamos en conflicto con Rusia. Si nos calmamos, si preguntas sobre el largo plazo es muy bueno. Gracias. The long term is very good, thank you. The long term, if we don't blow ourselves up. El largo plazo, si no nos autodestruimos, es muy bueno. Y por eso es a lo que deberíamos aspirar. Una visión compartida positiva bajo el derecho internacional. Debido a nuestra tecnología, las cosas operan ahora a escala regional. Solía ser aldeas, luego eran áreas pequeñas, luego fue la unificación de países. Ahora es regional. Eso no es solo porque las regiones sean maravillosas. Es porque las realidades tecnológicas subyacentes dicen que Europa debería ser un área integrada por transporte, por trenes rápidos, por digitalización. Y así está Europa. La política sigue las realidades tecnológicas en una medida muy importante. Estamos en un mundo de regiones ahora. Así que Europa debería ser Europa con subsidiariedad. So, Europe should be Europe with subsidiarity. Don't lose all of the wonderful... No pierdan todos los maravillosos elementos nacionales y locales, pero Europa debería ser Europa. Así que el lado positivo es, quiero que Europa tenga diplomacia, por ejemplo, con la ASEAN. Paso mucho tiempo con los países de la ASEAN. El Pacto Verde de la UE es una idea maravillosa. Dije hace muchos años, a los líderes de la ASEAN, hagan un Pacto Verde de la ASEAN y luego hablen con los europeos para que tengan esta maravillosa relación. Comercio, inversión. Así que el año pasado anunciaron un Pacto Verde de la ASEAN.
¿Qué hizo Europa al respecto? Nada. Dijo, lo siento, estamos en la guerra de Ucrania. Gracias. Sin interés. Así que este es mi punto. Las perspectivas son muy positivas si construimos la paz. Positive if we construct the peace. Porque tenemos que irnos. Sigo recibiendo mensajes de que debería salir de la sala. ¿Algo muy breve? Sí. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntar, ¿cree que una salida al conflicto es algún tipo de estilo de finlandización? Y además, ¿es esa la forma en que le hubiera gustado ver, por ejemplo, el proceso de política exterior de Finlandia y Suecia? Lo siento, ¿cree que una salida al conflicto es algún tipo de estilo de finlandización? ¿Y es eso lo que le hubiera gustado ver en la política exterior de Suecia y Finlandia, como ejemplo? Como, en lugar de que se conviertan en miembros de la OTAN. ¿Es esa la forma en que le hubiera gustado ver a estos países manejar la política exterior? ¿Y cree que estos países que limitan con Rusia deberían simplemente sucumbir a su destino? Que está bien, no podemos provocar a Rusia, como si esta fuera la forma en que tenemos que vivir. Very good. Excellent question. Excelente pregunta. Y permítame informar sobre una parte de la finlandización. La finlandización llevó a Finlandia al número 1 en el Informe Mundial de la Felicidad año tras año. Rica, exitosa, feliz y segura. Eso fue antes de la OTAN. Así que la finlandización fue algo maravilloso. Número 1 en el mundo, cuando Suecia, Finlandia y Austria eran neutrales. Bravo, inteligente. Cuando Ucrania era neutral, inteligente. Si tienes dos superpotencias, manténlas un poco separadas. No tienes que estar con la nariz pegada una contra la otra, especialmente si una de ellas, Estados Unidos, está metiendo su nariz en la otra. Y así la finlandización, en mi opinión, tiene una connotación muy positiva. Lo mismo ocurre con la austriacización. Austria, en 1955, firmó su neutralidad, el ejército soviético se fue. Y Austria es un lugar maravilloso, por cierto. Absolutamente maravilloso. Y esto es ciencia básica, cómo evitar el conflicto. Si Estados Unidos tuviera algo de sentido común, habría dejado estos países como un espacio neutral entre el ejército estadounidense y Rusia. Pero ahí es donde Estados Unidos lo perdió. And Russia, but that's where the US lost it. Thank you very much. Muchas gracias. Permítanme. Solo quiero terminar con un llamamiento. Creo que ambos estamos de acuerdo en que la guerra terminará en un mes o dos. Eso significa que los combates terminarán. No significa que tendremos paz en Europa. La paz en Europa tiene que ser lograda por nosotros, por los europeos, no por un presidente de los Estados Unidos. Tenemos que crear esta paz, y eso incluye a Europa, que por supuesto incluye a Bielorrusia, Rusia y todos estos otros países. Así que tenemos que hacer algo, y estamos aquí en el Parlamento. Como parlamentarios, representamos a la gente. Somos la única institución democráticamente legítima en la Unión Europea. Tal vez deberíamos habernos vuelto un poco más proactivos en tratar de avanzar este proceso de paz a través de las líneas partidarias. Creo, no sé cuántos partidos realmente hay aquí, pero podemos hablar entre nosotros sin decir, tú eres de este partido, tú eres de aquel partido. Creo que realmente tenemos que concentrarnos. Si nosotros aquí no pudiéramos tomar más iniciativa desde el Parlamento frente a la Comisión diciendo, estamos representando al pueblo, no ustedes, estamos representando al pueblo, y estas personas en Europa quieren paz, y ahí es donde deberíamos ir. Así que tal vez este sea el comienzo de uno. Cada mes organizaremos con mis colegas lo mismo aquí sobre diferentes temas relacionados con este asunto. Y esperamos que esto conduzca a una discusión que sea diferente de lo que tenemos en el Pleno, donde básicamente no tenemos una discusión. Queremos tener una discusión que cruce las líneas partidarias e invitar a personas de otros partidos políticos. No mordemos a nadie. Discutámoslo. Al final, todos queremos la misma paz para la próxima generación. Y tengo muchos hijos y nietos, al igual que usted. Y eso es lo que necesitamos. Muy bien, muchas gracias, profesor.
and that's what we need. Okay, thank you very much, Professor Sachs.